importante para el rescate de la historia moderna de México. Se va a iniciar gracias al apoyo del Museo Cristero de Encarnación de Díaz y del Museo Regional de Historia, que sucede en la actualidad, un ciclo de conferencias dedicado a este tema, precisamente para esclarecer los conceptos, los motivos, las causas y los efectos de este movimiento que han trascendido hasta nuestros días. Para esto tenemos la honrosa presencia de la señora Miriam Cruz de Barberena, primera dama del Estado. Del excelentísimo señor don Rafael Muñoz Núñez, obispo de Aguascalientes. Del licenciado Enrique Pasillas Escobedo, secretario general de Gobierno y representante del ingeniero Miguel Ángel Barberena Vega, gobernador constitucional del Estado. De la licenciada María Alicia de la Rosa, alcaldesa de nuestra ciudad. Del arquitecto Francisco Javier Soria López, delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Aguascalientes. De don Alfredo Hernández Quesada, director y fundador del Museo Cristero Efraín Quesada de Encarnación. Y del doctor Jan Meyer, director de Centros de Estudios Mexicanos y Centroamericanos. Voy a pedirle al arquitecto Francisco Javier Soria López que nos haga favor de dar la presentación de la exposición y del ciclo de conferencias. Buenas noches, señora Barberena, señor obispo, licenciado, distinguidos invitados en el presidio. Pues en primera instancia quisiera agradecer a todos ustedes su presencia aquí en el Museo Regional de Historia. Es para nosotros motivo de orgullo que tanta gente nos haya acompañado el día de hoy. La finalidad de la exposición temporal denominada el Museo Cristero en Aguascalientes, acompañado de un ciclo de conferencias que durará hasta el 22 de noviembre, tiene básicamente el objetivo de ampliar la información sobre una información actualizada, sobre todo sobre el tema de los cristeros. Creemos que es un tema de sumo interés para la región, precisamente por la cercanía y por los eventos que por estos lugares ocurrieron. Para ello hemos acudido precisamente al acervo del Museo Cristero de Encarnación de Díaz. Asimismo, hemos invitado a varios especialistas que muy amablemente aceptaron nuestra invitación a este modesto foro y esperemos y creemos que así será, que sea de interés. No me resta más que agradecer a quienes han hecho posible que se desarrolle este evento. En primera instancia, al señor Alfredo Hernández, director y fundador del Museo Cristero, que nos hizo favor de prestarnos pues todos los objetos, documentos gráficos, escritos que ustedes podrán ver posteriormente. Desde luego también nos colaboró estrechamente en la elaboración del guión y además consiguió el contacto con la mayoría de los conferencistas que vendrán en las semanas subsecuentes. Desde luego a todos los conferencistas que vendrán también a acompañarnos, muy especialmente al doctor Jan Meyer, que nos hará favor de abrir el ciclo de conferencias, por supuesto al personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia, historiador Benjamín García, quien realizó el guión, y desde luego el arquitecto José Luis García, que tuvo a su cargo la coordinación general. Y desde luego reiterarles a ustedes nuestro agradecimiento de tenerlos a todos por acá. Ojalá nos puedan acompañar en las conferencias subsecuentes. Creemos que van a ser de mucho interés. Muchas gracias.
Casillas Escobedo, secretario general de Gobierno y representante personal del señor gobernador, que nos haga favor de declarar inaugurados el ciclo de conferencias sobre la cristiandad. Señora Miriam Cruz de Barberena, excelentísimo señor obispo, don Rafael Muñoz Núñez, licenciada María Alicia de la Rosa, presidenta municipal de Aguascalientes, maestro John Meyer, señoras y señores, con la honrosa representación del señor gobernador, el ingeniero Miguel Ángel Barberena Vega, me es muy honroso declarar hoy, viernes 30 de agosto, siendo las 20 horas con 20 minutos, declarar formalmente inaugurado este ciclo de conferencias con motivo de la exposición cristera. Que sea para bien de la cultura del Estado de Aguascalientes. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Me voy a permitir presentar al expositor, el doctor John Meyer, todos ustedes ya lo conocen. Es investigador del Centro Nacional Científico y profesor de la Sorbona en Francia, con una amplia proyección mundial. Ha realizado publicaciones en periódicos y revistas en Italia, España, Estados Unidos, Brasil, Francia y México. En nuestro país ha colaborado con el Colegio de México, el Occidental de Guadalajara y la revista Vuelta, que dirige Octavio Paz. De igual manera con el Instituto Mexicano de la Doctrina Social Cristiana. De sus obras destaca La Cristiada, publicada en varios idiomas por la Universidad de Cambridge en Inglaterra y la Bibliothèque Historique de París en Francia. Actualmente es el director del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos de la Embajada de Francia en México. Él nos hablará sobre La Cristiada. Señora Miriam de Barberena, señor obispo, licenciada alcaldesa, estimados amigos. Tengo 30 años de ser profesor, maestro, historiador, y la investigación sobre la cristiada la hice hace 25 años. El primer libro se publicó en 1973, hace 18 años. De tal manera que pueden pensar que conozco muy bien el tema. Y sin embargo, cada año me estoy dando cuenta de que no es cierto. Por ejemplo, hace unos meses, en el mes de mayo, asistí a un congreso de jóvenes historiadores del estado de Chihuahua y 3 ponencias sobre el conflicto religioso en Chihuahua, pues me obligarían normalmente a romper unas páginas de mi libro y tachonear unas afirmaciones que había hecho sobre la conducta o la ausencia de los chihuahuenses en la cristiana. Lo que pasa es que en Chihuahua la historia fue muy diferente, la lucha no fue una lucha militar, pero fue un episodio muy interesante y muy importante. Pero, sin embargo, uno sigue siendo responsable de sus libros y por eso acepté con mucho gusto la invitación a la sesión de hoy.
Acepté con mucho gusto porque llevo viejas relaciones de amistad con la institución, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Admiro la obra del doctor Hernández Quesada en Encarnación de Díaz, en La Chona. Tuve la suerte de prácticamente ver nacer el Museo Cristero y debo decir que su éxito y su desarrollo, que no hubiera sido posible sin el entusiasmo de su fundador, es una cosa admirable. Y por fin, relaciones personales con aguascalienses, relaciones de familia, relaciones de amistades. Hay aquí algunos amigos presentes que saludo con muchísimo gusto. En cuanto al evento mismo, creo, ha mencionado el licenciado en su inauguración, ha mencionado que es un acto importante en la vida cultural de Aguascalientes. Pero yo diría que no hay que ser modesto. Simbólicamente es muy importante para la historia nacional que estemos reunidos aquí, en una casa históricamente significativa, Aguascalientes, en una institución arraigada en el Estado, pero institución federal, y que inaugure conjuntamente, manifestando por su presencia su interés, ese evento, el gobierno del Estado de Aguascalientes y la Iglesia Católica representada por su obispo. Significa que de veras se ha terminado un larguísimo capítulo de la historia de México, que no es solamente un capítulo de la historia de México, sino de la historia del mundo occidental, desde Polonia hasta el Pacífico, incluyendo a todos los países de América Latina, que es la historia trágica del conflicto que nació en gran parte de malentendidos intelectuales en el siglo XVIII. El conflicto entre el nuevo Estado, el Estado moderno, el Estado liberal, no forzosamente liberal, a veces un Estado autoritario, dictatorial, pero ideológicamente el Estado liberal y la Iglesia Católica. En este fin del siglo XX, que pinta mucho mejor de lo que hubiéramos podido pensar hace unos años, donde por la primera vez creo que no hay ni país ni ideología que se atreve a hablar en contra de la democracia, donde todos, sin distinciones de credos políticos y de convicciones religiosas, confesamos que la democracia, como decía Churchill, si es pésima, es sin embargo el mejor de los sistemas políticos posibles. Pues nuestra presencia a todos aquí bajo ese alto doble patrocinio significa precisamente que se terminó ese conflicto. Podemos hablar tranquilamente, sin temor, sin odios, de un capítulo trágico, hecho de sangre y de violencia, pero también un capítulo glorioso de la historia nacional. Lo último que falta, y no dudo que en cuestión de 10 años se haga, es que el personaje del Cristero entre en la memoria histórica que los manuales escolares desde la primaria transmiten a los niños. Yo recuerdo cuando llegué a México en 1975, el personaje de Francisco Villa
seguía siendo un personaje bastante controvertido. Y en ese momento había una polémica muy violenta en la Cámara Federal, porque muchos diputados y senadores estaban opuestos al hecho de que se pusiera en letras de oro el nombre de Villa en compañía de los otros revolucionarios. Y había pasado lo mismo con Zapata. Durante muchos años, muchos revolucionarios no querían admitir como revolucionarios. Dejemos a un lado los héroes, los grandes hombres. No importa Zapata, no importa Villa. Pero el campesino zapatista, el indio guarachudo, de calzón blanco, del estado de Morelos, del estado de Guerrero, o el jinete villista ha entrado en la memoria nacional y en lo que podemos llamar, sin criticar, la leyenda gloriosa de la historia nacional. Lo único que falta ahora es que el cristero sea el guarachudo, el calzón blanco de las regiones indígenas del país, porque muchos veteranos zapatistas después fueron cristeros, o jinetes de los altos de Jalisco, de Zacatecas, de Durango, entre precisamente en esa memoria histórica de la enseñanza. Ahora entro al tema para no abusar de su paciencia. He reflexionado mucho y hasta la fecha no puedo garantizar que he encontrado la contestación. He reflexionado mucho sobre el nacimiento mismo del conflicto. Hoy en día, pues, eso pasa siempre cuando uno escribe la historia, uno tiene la impresión de que no podía ser de otra manera, de que los acontecimientos eran inevitables, de que nuestra vida, la de las sociedades, es un destino, es una fatalidad. Claro, cuando uno ha muerto, se ha acabado su vida no podía ser de otra manera. Pero es una ilusión de óptica retrospectiva. La fatalidad no existe. La cristiada, es decir, el levantamiento en armas de 50.000 mexicanos, hubiera podido no existir. El conflicto entre la Iglesia y el Estado existía, tenía más de 100 años, remontaba a los últimos reyes borbones. El conflicto sí existía. En la misma época existía en Francia exactamente en los mismos términos y con pleitos políticos muy violentos, con prohibición de las órdenes religiosas, con expulsión de las monjas y de los frailes, de los hermanos del territorio de la República Francesa. No se llegó al enfrentamiento armado. En México, bajo la presidencia del general Obregón entre 1920 y 1924, no habían faltado los enfrentamientos, los roces, piques, pleitos. Sin embargo, no llegó a ese extremo. Y los 2 primeros años de la presidencia del general Calles se manifestó el gran talento, hasta podemos atrevernos a usar la palabra, el genio de estadista del ex general Plutarco Elías Calles. Hasta ahí he encontrado en los documentos apreciaciones muy positivas de los obispos mexicanos diciendo: por fin un presidente que impone orden, disciplina, moraliza la administración, está luchando contra la corrupción, se moderniza este país a gran velocidad. Se recibió con mucho optimismo los primeros meses, y hasta puedo decir los 3 primeros semestres de la presidencia del general Calles. De tal manera que sí hay un problema para el historiador. ¿Por qué se desató en 1926, bajo la presidencia del general Calles y bajo gran responsabilidad del
no digo 100% de responsabilidad, pero bajo gran responsabilidad del presidente Calles. Ese conflicto violentísimo entre la Iglesia y el Estado, que 6 meses más tarde obligaba prácticamente muchos mexicanos a levantarse en armas para defender en ese momento ya no convicciones políticas o intereses materiales, sino derechos que podríamos llamar hoy en día los derechos humanos de creencia y de manifestación de sus creencias a través del culto, de la participación a ritos litúrgicos, etc. ¿Por qué? Es difícil contestar porque ahí entran las decisiones humanas y sabemos perfectamente cuánto puede pesar la voluntad de una persona. Y hace poco, leyendo por casualidad un libro de un historiador alemán, especialista de la antigüedad, leí un capítulo sobre el gran emperador romano Diocleciano. Diocleciano, ¿quién fue? De cierta manera, quien le dio 200 años más de vida al Imperio Romano por su energía militar y por sus reformas constitucionales, pero al mismo tiempo es el que desató la más feroz y la última persecución contra los cristianos. Y dice Jacobo Burckhardt, en medio de las circunstancias más claras, surge a veces un hecho de la mayor importancia, cuyas razones más hondas se escapan a la atención del curioso. Un hecho semejante lo tenemos en la gran persecución de los cristianos por Diocleciano, la última guerra de exterminio del paganismo contra el cristianismo. Y dice que no se encuentra una razón, una buena explicación de lo que ha pasado. Menciona que Diocleciano tiene una esposa, una hija que simpatizan con los cristianos. El caso de la familia del general Calles. Todos los hijos e hijas del general Calles se casaron por la iglesia. Menciona que está rodeado de ministros que simpatizan con los cristianos. El general Calles tenía en su gabinete gente de familia cristiana, sin hacer alarde personal de catolicismo, sí simpatizaban. Mencionaré a dos nada más: el secretario de Gobernación, Gilberto Valenzuela, y su secretario de Hacienda, de familia de Aguascalientes, Pani, quien renunció cuando ya vio que el conflicto religioso no tenía remedio, renunció y pidió la embajada de París y se fue a esperar que terminara. Dice Burckhardt, y lo podemos decir tal cual del presidente Calles: para ponderar el juicio tenemos que partir del supuesto de que se trata de uno de los emperadores romanos más grandes, y yo diría uno de los presidentes mexicanos más grandes, uno de los salvadores del imperio, el crítico más penetrante de su época, cuya fama política sería muy otra de haber fallecido en el año 302, es decir, antes de desatar la persecución. Y busca así muchos motivos, descarta la idea de que la responsabilidad la tienen sus ministros, malos consejeros, porque dice: por todo lo que sabemos de Diocleciano, y otra vez usted puede decir Calles en lugar de Diocleciano, semejante manera de proceder es totalmente inverosímil. La idea señorial que le inspira nada tiene que ver con la distinción popular entre lo agradable y lo odioso. El general Calles no era hombre demagógico, no le importaba cargar con la impopularidad, y toma la responsabilidad aún de aquello que otros ejecutan mal o bien en su nombre. Y después de largos análisis, Burckhardt concluye que tiene algunos índices para pensar que unos acontecimientos que afectaron directamente a Diocleciano lo llevaron a desatar esa gran persecución. Y menciona un control militar
y una tentativa de asesinato contra él, y la sospecha de que los cristianos estaban mezclados con esas gentes. Y revisando mis fichas, encuentro que a principios de 1926, una señorita cuya historia no he podido reconstituir, porque nada más aparece en los informes de la Secretaría de Gobernación de Policía, una señorita que califican de desequilibrada, intentó asesinar al general Calles. Y en la primavera de 26 hay un levantamiento militar, un complot militar prácticamente aplastado, ahogado en el principio, pero con bastantes ramificaciones en toda la República, y el único lugar donde se levantaron en armas, con un agente de Aguascalientes, lo podrá recordar, Alejandro Topete de Valle nos podría aclarar, no recuerdo si es marzo o abril, pero en 26 se levanta aquí la guarnición de Aguascalientes. Como es la única que se levantó, porque todos los demás quedaron aplastados, cortados desde antes, desde luego fueron aniquilados. Pero parece que fue un complot que preocupó muchísimo al general Calles y a su gobierno, porque tenía ramificaciones. Con todo, hay que recordar que en ese momento los villistas sobrevivientes están en el exilio, los de la huertista sobrevivientes están en San Antonio, en El Paso, complotando. El general Estrada, brillante militar de la Revolución, que volverá a ser secretario de la Defensa, o creo que en tiempo del general Cárdenas lo pondrá fin a su exilio. Estrada está complotando en El Paso. Y en ese momento Calles tiene ya amarrado el conflicto con la Iglesia Católica, tiene un pleito muy grande con Estados Unidos con motivo de la reforma de la Constitución. Quiere recuperar la soberanía, más bien, no reforma de la Constitución, sino reglamentación de la nueva Constitución del 17, y quiere hacer efectiva la recuperación de la soberanía nacional sobre el subsuelo, lo que significa pleito con las compañías petroleras inglesas y norteamericanas. En el mismo momento, en 26, el presidente Calles apoya a los liberales de Nicaragua contra un, no exactamente dictador, pero un presidente conservador impuesto por el fraude electoral y apoyado por la intervención militar norteamericana. Empieza la guerrilla liberal y hay un muchacho que ha trabajado en México en los campos petrolíferos, que nadie conoce, pero que se llama César Augusto Sandino, que después tendrá fama. Y el presidente Calles decide apoyar a los liberales de Nicaragua. Es un episodio poco conocido, pero muy importante. Junta militares mexicanos, voluntarios, y les dice: señores, los mando a Nicaragua, 500 mexicanos, pero ustedes son voluntarios, el gobierno no los conoce, no podemos enfrentar a Estados Unidos. Si los agarran y los fusilan como mercenarios, no vamos a decir nada. Se fueron, y fue un general mexicano quien dio su águila de general a Sandino. Entonces deben pensar que en este momento, en 1926, hay todo esto. Un ambiente de tensión nacional e internacional tremendo. El general Obregón, expresidente, está maniobrando, y con mucho éxito, logrando, contra la voluntad del general Calles, una reforma constitucional que va a permitir su reelección. O sea que Calles está rodeado de enemigos por todos lados, y adentro de su propio gobierno, y en el Congreso, donde los obregonistas son mayoritarios. Se fue el embajador de Estados Unidos. Se espera la intervención militar norteamericana en Veracruz. El general Calles dio la orden a los generales de preparar la destrucción de los pozos, dinamitarlos, lo que Saddam Hussein hizo en Kuwait. El general Calles estaba dispuesto a hacerlo, pero con sus propios pozos en México. Y dijo:
presidencial que dijo: les voy a prender un incendio que iluminará hasta la nueva ordenanza. Eso para explicarles por qué un estadista con esas cualidades muy grandes que tenía el presidente Calles pudo cometer el error que no debe cometer normalmente ningún estadista: perder los estribos. Perdió su sangre fría, el que normalmente no la perdía, cuando se le abrió, además de todos sus frentes de batalla, el frente de la cuestión religiosa. Ahora, vio en eso como una traición, una puñalada en la espalda. Estaba peleando por todos lados y de repente un adversario más. Y un adversario contra el cual él personalmente tenía fobia. Mencioné que el presidente Calles era oriundo de una familia católica, que en su familia también eran católicos, pero él personalmente desde su juventud, por razones que no tiene caso mencionar aquí, que además ni están aclaradas, pero es la libertad personal de cada uno, él tenía un odio personal muy grande, un desprecio personal muy grande contra el catolicismo, la Iglesia Católica Romana, en ese momento de su vida. Más adelante, en los últimos años de su vida, cambiaría, pero por las mismas razones de libertad personal. Uno también tiene derecho a cambiar. Entonces, ese factor personal, posiblemente un presidente indiferente, o un presidente católico en su fuero interno, en ese momento hubiera podido enfrentar el pleito con la Iglesia Católica mucho más tranquilamente. Ahora, hay que reconocer que ese pleito no lo armó especialmente la Iglesia Católica, sino que quien armó el pleito fue el ministro más fuerte de Calles y el que era su apoyo más necesario, el secretario de Industria, Comercio y Trabajo, en aquel entonces era un solo ministerio, Morones, Luis Napoleón Morones. Él fue, podríamos decir, el modelo de Fidel Velázquez. De Velázquez alguna vez dijo: el único error de Luis Napoleón Morones fue haber querido ser presidente de la República. Si no, hubiera hecho lo que nosotros. Fundó la CROM es el antecedente de la CTM, y en ese momento, frente al obregonismo que controla el ejército y que controla muchos sectores, gran parte del agrarismo, tiene gran influencia entre los maestros, Calles no tiene más base adentro de lo que podemos llamar, en el sentido más amplio de la palabra, no tiene más apoyo adentro de la familia revolucionaria que el sector obrero controlado por la CROM. Ahora, la CROM, Morones, tenía un pleito personal, ideológico, desde luego, político, desde luego, pero también un pleito, podríamos decir, profesional con los católicos. Porque en aquel entonces en México había un sindicalismo católico muy fuerte, que había nacido de manera clandestina, como todos los movimientos sindicales en los últimos años del porfiriato, que había aprovechado la libertad maderista para desarrollarse, y en los años 20, aprovechando la relativa democratización en tiempo de Obregón, se había desarrollado de tal manera que prácticamente, si la CROM era la confederación número 1 del país, la número 2 era la católica. Aquí había un pleito, podríamos decir una competencia de clientela. ¿De quiénes van a ser los obreros? ¿De nosotros, la CROM, o de la Iglesia Católica? Porque consideraba que sindicato católico era lo mismo que sindicato manipulado por los obispos. Por una razón muy sencilla, en aquel entonces no se había dado dentro del mundo católico la llamada promoción de los laicos, y cada sindicato tenía sus asesores eclesiásticos.
de tal manera que podía parecer como una organización en realidad en manos del clero y no exactamente o únicamente de los católicos. Entonces a Morones se le ocurre la brillante idea, una locura, en 1925, de fundar una iglesia católica apostólica mexicana, es decir, organizar un cisma con la idea falsa de que el nacionalismo de los católicos mexicanos los llevaría tranquilamente a dejar de reconocer la supremacía espiritual del Papa de Roma. El fracaso fue espantoso y ridículo. Tomaron por asalto unos 300 hombres de la CROM disfrazados de gente de todos los días, y instalaron un pobre viejo que había tenido una vida bastante interesante, había sido chinaco, guerrillero liberal contra los franceses y el imperio en Oaxaca, después sacerdote, había tenido problemas, y en ese momento buscan al viejo padre Joaquín Pérez y le ofrecen, le dicen, pues tú vas a ser el Papa en México, vas a ser el patriarca de una iglesia católica mexicana. Y se deja convencer y consiguen unos 10 sacerdotes y nada más. Y rápidamente se acaba el cisma y hasta el patriarca Pérez se reconcilia con la iglesia romana. No hubiera pasado de eso, sería un episodio chistoso, cómico, una comedia. Muchas veces en la vida de la comedia, la tragedia, como en los pleitos entre esposos, visto desde fuera, son ridículos y chistosos, y se transforma en tragedia cuando alguien agarra una pistola o un rifle o sencillamente cuando se pelean los hijos. Y fue un poco lo que pasó en México, porque la tentativa cismática de la CROM provocó una indignación tan nacional en el mundo católico mexicano que se sintió muy agredido, que en ese momento se fundó un organismo que se llama la Liga Nacional de Defensa de las Libertades Religiosas, que logra lo que nunca se había logrado: unificar absolutamente todas las organizaciones católicas, pero desde las más tranquilas, inocentes de damas católicas o de, no sé, club de bridge el miércoles en la tarde, hasta los sindicatos católicos, pasando por todas las organizaciones militantes y pasando por las juventudes que desde el tiempo de Madero tenían ganas de participar políticamente en la vida del país y que se sentían totalmente marginadas por la revolución. Y para esa gente, ese atentado de los cismáticos fue como pues entrar con una vela prendida en el polvorín. Fíjense bien que eso se pasa en 25, y ese es cuando se pone en marcha el engranaje. Es una bomba de tiempo. Y como el año de 26 es todo lo que les conté, el obregonismo, la reforma constitucional, el conflicto con las compañías petroleras, la guerra en Nicaragua, el atentado contra el general Calles, entonces entendemos, no digo que justificamos, entendemos por qué el general Calles en ese momento perdió los sistemas. Hay que ver que nunca nada es sencillo. El gobierno piensa Iglesia Católica, entonces cree que en Roma hay un señor que se llama el Papa, que lo idea todo, tiene como una computadora mundial y controla todo, sabe absolutamente todo lo que pasa en todo el mundo donde hay católicos y los maneja así. Tiene sus delegados apostólicos que le dicen a los obispos, que le dicen a los sacerdotes, que le dicen a los fieles, y es monolítico. Todos los católicos piensan iguales.
porque tienen la idea de que el catolicismo es un totalitarismo, que es una monarquía absoluta y vertical. Bien, los católicos tienen la misma idea del gobierno revolucionario. Todos los revolucionarios son iguales, todos nos odian y quieren acabar con nosotros, el presidente es el que manda y todos le obedecen. Bueno, el historiador sabe perfectamente, o cualquier militante político hoy en día, sabe perfectamente que la Iglesia Católica jamás ha funcionado así, ni ningún gobierno ha funcionado así, y mucho menos los gobiernos revolucionarios. Sabemos que precisamente una de las causas del conflicto religioso es el pleito entre, para simplificar, obregonistas y callistas. Pero ahí están Morones, que tiene sus ambiciones presidenciales, que en ese momento sirve Calles, pero que tampoco es callista. Y están todos los revolucionarios vencidos y exiliados que quieren regresar y que esperan el momento de regresar. Y cualquier bronca es buena, es una excelente oportunidad. Los obispos, hay de todo. Hay viejos obispos que conocieron los tiempos de Don Porfirio y tienen nostalgia de esa época en que, claro, estaba la Constitución, pero había buenas relaciones personales y todo se podía arreglar. Claro, siempre y cuando no hubiese católicos demasiado militantes o provocadores. Todos los mismos obispos tranquilizaban a los católicos, los controlaban. Don Porfirio los conocía todos, los trataba personalmente. Cuando había problema, escribía al obispo y decía: oiga, por favor, señor canónigo revoltoso, hay que hacer algo. Y pues, si usted tiene cualquier problema, me lo puede confiar. Ellos soñaban con restablecer ese tipo de relaciones con el presidente Calles. A veces lo habían logrado con el presidente Obregón. Había jóvenes obispos de menos de 40 años que no habían conocido más que el México revolucionario, conflictos, saqueos por tropas carancistas, incendios de iglesias, y que odiaban la revolución sin saber nada, sin querer saber nada. Y que estaban viendo con mucha atención, se habían formado en Europa, eran militantes de sindicalismo, querían fundar partidos católicos sobre el modelo alemán o francés, estaban dispuestos a enfrentarse, no con las armas, pero a enfrentarse violentamente, y despreciaban a los viejos obispos. Luego, gente convenenciera que no quería tener problemas, gente profundamente católica, hasta mística, pero que prefería sufrir el martirio a tener cualquier participación política. De tal manera que los 30 y tantos obispos mexicanos no tenían para nada una visión común de lo que se podía hacer en ese momento frente a la ofensiva del gobierno. De tal manera que los católicos laicos, seglares de la Liga, en ese momento, se encontraron con la pujanza de las masas, una enorme indignación del pueblo católico, que les daba una energía fabulosa, precisamente en el momento en el cual el episcopado no sabía cómo orientarlos. Hay una lógica en ese conflicto que es una lógica de, como dijo Guillermo II, el emperador de Alemania, a mediados de la Primera Guerra Mundial, cuando vio ya el tamaño del cataclismo del fenómeno, él dijo: yo nunca he querido eso, porque él es uno de los principales responsables de la guerra, pero dice: yo pensaba en un conflicto limitado de 3 semanas para sentarnos a negociar. Yo nunca quise eso. En México pasó lo mismo. Tanto el presidente Calles como los dirigentes católicos, como los obispos, y como los cardenales en Roma, que no tomaron la dimensión del acontecimiento y no contestaron a las súplicas angustiadas de los obispos mexicanos. En un momento dado es como una partida de apuestas, ¿verdad? Donde nadie está dispuesto a pagar la apuesta, pero tampoco quiere perder la cara frente a todos los que están presentes. Entonces suben las apuestas
pero con la esperanza de que se va a parar el fuego. Pero no se para el fuego. Nos llega un momento en que Calles ya hizo redactar una ley Calles que reglamenta ciertos artículos constitucionales y que pone a la Iglesia en una situación muy difícil, teóricamente inaceptable para la Iglesia. Tan es así que el Senado mexicano tardó muchísimo en aprobar la ley. El Congreso la adoptó al vapor, pero el Senado, que se daba cuenta de lo peligroso del asunto, tardó meses y meses, casi años, en aceptar. Entonces la Iglesia, para simplificar, digo, la Iglesia dice al presidente Calles: si usted aplica la ley, nosotros suspendemos el culto. El presidente Calles contesta: muy bien, me da mucho gusto, suspenden el culto. Y cada domingo que pase y que se suspende con suspensión de culto, el 5% de los católicos van a dejar de ser católicos. Así que calculen, dentro de un año, año y medio, este país ya no será católico. Yo no pido más, estoy encantado. Suspenden el culto. Los obispos en ese momento, asustados, consultan con Roma y dicen: ¿qué debemos hacer? Roma dice: no se puede reconocer la ley Calles, de ninguna manera. No se puede. Entonces, ¿qué podemos hacer? Suspender el culto. Piden a Roma: ¿suspendemos el culto? Tenemos permiso de suspender el culto. Roma no contesta. Roma no contesta porque está lejos y contra lo que piensa el presidente Calles no sabe todo y está al tanto. Lo único que sabe es que es un país muy conflictivo, están peleados todos, los obispos están peleados, mandan informes, cartas contradictorias, unos que dicen: es lo de siempre, hay que aguantar y pasará el temporal, no es grave. Hay otros que dicen: es Rusia, es el bolchevismo, van a acabar con la religión totalmente. Y bueno, Roma lo está viviendo en ese momento con la naciente Unión Soviética y sabe que esa amenaza sí es seria. Entonces, si en México es el bolchevismo, sí hay que asustarse. Entonces Roma no contesta. Y como pasa siempre en estos casos, la indecisión estatal gana los radicales. Los revolucionarios, los obregonistas, la gente como Pani, la gente como Valenzuela, que quieren buscar un acomodo como la Iglesia Católica, quedan marginados por los radicales, como Tejeda, como Morones. Y en la Iglesia Católica, la mayoría moderada ya no se atreve a hablar, porque se plantea el asunto como una cuestión de vida y muerte, y quien propone transar, y volvemos a los católicos de los primeros siglos, con Diocleciano, es un traidor. Encontré el mismo episodio. Diocleciano exigió a los cristianos entregar los vasos sagrados y los libros sagrados, bajo pena de muerte. Y fue la causa de muchísimos martirios que están en el calendario nuestro. Hubo cristianos de esa época para pensar que no era traicionar a su fe, entregar, después de todo, que libros, no se trata de traicionar el Evangelio, la Biblia. Se van a quemar unos libros, vamos a escribir otros, a copiar otros, y podemos entregar los vasos, claro que son sagrados, y es una pena, pero después de todo es plata y oro. Dentro de algunos años volveremos a hacer otros. Hubo cristianos que prefirieron morir, y después de la victoria, porque después de los cristianos viene Constantino, que se convierte al cristianismo, después de la victoria, esos cristianos radicales exigieron castigo para los que consideraron como traidores y quemándolos moderados. Los católicos mexicanos han tenido exactamente el mismo problema y la misma división que duró muchísimos años, como pueden ser testigos las personas de más edad que están aquí presentes. Todo eso explica que sin que nadie haya pensado, ni haya creído posible una guerra,
ocurrió esa guerra. He sido demasiado largo en explicar los orígenes y no quiero abusar de su paciencia, así que voy a subrayar solamente elementos poco desconocidos que dan la importancia de este fenómeno que manifiesta dos cosas. Uno, y eso lo estamos viviendo hoy en día pensando en la Unión Soviética, de que la historia es imprevisible totalmente y que los hombres hacen su historia. Hay un margen estrecho de libertad que hace que podemos hacer nuestra historia. La guerra de los cristeros, el levantamiento de los cristeros, no lo había previsto ni el Estado, ni el ejército, ni la policía secreta, ni la Iglesia Católica. Hubo algún que otro gobernador, como por ejemplo el gobernador interino de Jalisco, Silvino Barba González, que en su juventud había sido militante de la Acción Católica, que había sido amigo de Anacleto González Flores, cuya foto veremos después en la exposición, y él sí conocía a sus ex amigos. Y dijo al general Calles: cuidado, esa gente se va a levantar en armas, yo conozco a mis compatriotas de los Altos. Le contestó Calles: Jalisco es el gallinero de la República. Y le dijo: si se levantan, yo no pido más que eso, los aplasto en 3 semanas. Y Barba González contestó: ojalá, señor presidente, que no vayan a ser 3 años. Barba González sí tomó la medida de acontecimiento, fueron 3 años. Pero un obispo, un hombre no manifiesto, porque todo el mundo tiene derecho a equivocarse, y además era un santo varón, afirma el embajador francés que le teme muchísimo a la suspensión de los cultos, porque él piensa, como al general Calles, que el pueblo mexicano es superficialmente cristiano y le falta constancia y perseverancia. Y entonces dice: yo calculo que, aunque nominalmente todos son católicos, yo calculo que en México el 20% es católico. Y cuando el embajador de Francia le dice: y esos rumores de que se van a levantar en armas, ya corrió la sangre en Michoacán, y acuérdense el motín de la Sagrada Familia aquí en México, que hubo 15 muertos, hasta mujeres, le dice: no vale absolutamente nada. Nuestro pueblo está aplastado desde los aztecas, en una tradición de resignación, de despotismo, es un pueblo casi asiático. No se va a levantar en armas, nada. Y es como cuando uno va en una carretera muy buena, y de repente cae en un bache y se le rompe la rueda. Pues el historiador cae de repente en el bache de la guerra cristiana, que durante muchísimos años no aparece en los libros, en ningún libro. La primera persona va a venir dentro de unas semanas aquí, que tuvo el valor de hacer una tesis profesional de historia sobre este asunto, en la que no será licenciada, la licenciada Alicia Olivera Sedano. Hizo su tesis en 62 o 63. Todos sus compañeros le decían que estaba loca. ¿Qué se iba a interesar para un mundo de mugrosos fanáticos manipulados por los hacendados y por el clero, que además ella iba a arruinar su carrera profesional? Lo que no fue el caso. Pero para decirles, y cuando se habla de los cristeros es para rápidamente descartarlos como, bueno, unos bandidos, como hay tanto en México, hubo tanto en la Revolución, o si se les concede alguna existencia, se dice: no, son peones manipulados por sus hacendados, son mercenarios matones de los mismos hacendados para impedir la reforma agraria, y idiotas del fanatismo católico de la Edad Media, cosas de otros tiempos, de mi pueblo indio, así en ese plano. Bien, les voy a dar una cifra. Esa cifra no la pueden encontrar en mis libros, porque no tenía documentación necesaria para afirmar eso. En 1926 México tenía 15 millones de habitantes. 15 millones. El presidente Miguel de la Madrid, en 1986,
en entrevista exclusiva que dio al director del más famoso periódico francés, el diario Le Monde, señor André Fontaine, y ahí tengo el autógrafo de la versión corregida por la Secretaría de la Presidencia. Dice: el conflicto religioso de 1926-29 costó a México 250,000 muertos. 15 millones de habitantes, 250,000 muertos. Hoy en día México tiene 90, va sobre 90, 5 veces más. Eso significaría hoy en día 1.250.000 muertos. Lo que Francia perdió en la Primera Guerra Mundial no es cualquier cosita. O sea, es un capítulo trágico y es un capítulo grande de la historia nacional, donde se manifestaron prodigios de heroísmo en ambos campos, prodigios de generosidad y también todas las atrocidades de las cuales nosotros los hombres somos capaces. Fue un levantamiento popular mucho más extendido en el espacio de lo que pensamos generalmente, que era el recuerdo de los Altos de Jalisco. Pero el movimiento abrazó 17 estados, desde Juchitán, Tehuantepec, hasta Culiacán. Esa línea, todo lo que está al sur, es decir, la Sierra Gorda, el Bajío, Guerrero, Morelos, Estado de México. En el Ajusco, que hoy es suburbio de la Ciudad de México, andaban cristeros, entre los cuales el general Benjamín Mendoza, uno de los firmantes del Plan de Ayala, veterano zapatista de la llamada División de los Volcanes, que murió en 69 en el hospital militar, y le habían reconocido su grado, tanto de general zapatista como de general cristero. Desde luego Jalisco, Colima, Nayarit, Zacatecas, Durango, y no faltaron cristeros en San Luis Potosí, en Coahuila, y hasta el otro día alguien está haciendo una tesis sobre Tamaulipas. Para asombro mío, me dijo que en Tamaulipas también había habido unos grupitos que no podían hacer gran cosa, pero que daban un golpe y se refugiaban al norte del río, en Estados Unidos, y volvían a picar. Un levantamiento popular no preparado, sin dinero, sin dirigentes, sin apoyo extranjero. Eso significa una guerrilla de pobres. No son las guerrillas de la segunda mitad del siglo XX, financiadas por recursos a veces inconfesables, como el narcotráfico o agencias extranjeras, que lo mismo pueden ser la CIA que KGB, o por gobiernos extranjeros, o por un señor como Muammar Gaddafi, dirigente de Libia, que no sabe hacer con su petróleo y que entonces financia guerrillas en Centroamérica. Para los cristeros no hubo nada de eso, de tal manera que fue una guerra de pobres, sin episodios militares espectaculares. Cuando los veteranos les platican, cuando son verídicos, sinceros, primero les dicen que de 365 días al año corrían 300, porque casi nunca tenían parque para poder resistir o presentar frente. Entonces el asunto era correr y correr y correr. Cuando podían poner una emboscada, quitar parque, tenían que vencer al enemigo, entonces tenían que escoger siempre partidas pequeñas, o beneficiarse de la corrupción de oficiales que eran capaces hasta de vender de su propio parque, que después iba a matar a sus soldados. Se dieron casos. Luego la complicidad fenomenal y generosa de toda la gente que no peleó, pero que hacía que los cristeros podían entrar de noche en ciudades como Aguascalientes y llegar a unas cuadras del Palacio Municipal.
la participación masiva de las mujeres, que buena señal, todavía en esa época México no se había modernizado para bien. No se atrevían a esculcar sistemáticamente. Nunca hubieran imaginado que había todo el año, día y noche, 15.000 mujeres de las llamadas brigadas Juana de Arco. En la clandestinidad más absoluta se descubrió solamente al final. La policía pudo infiltrar las llamadas brigadas solamente al final. Durante casi 3 años, 15.000 mujeres anduvieron de la Ciudad de México a Guadalajara, a Aguascalientes y las diversas capitales de provincia, cargando cartuchos. 50, 100, 200, 300 cartuchos, trabajo de hormiga, pero trabajo. ¿Qué puede hacer el Ejército Federal contra ese tipo de guerra? Es el problema de todos los ejércitos regulares que se enfrentan a una guerra popular. ¿Quién es el enemigo? El pueblo. Ese niño que está jugando en el cuartel, que viene a pedir un refresco, que te volea los zapatos, es un espía cristero que viene a contar cuántos soldados hay, dónde están las ametralladoras, cuáles son las horas de turno, de noche, de las centinelas. Esas muchachas que aceptan bailar con los oficiales, cuando normalmente hay un boicot. Durante 3 años la Liga impuso un duelo nacional, entonces nada de ir al cine, de ir a bailes, de fiestas, de eso. Y de repente en un pueblo o una ciudad de provincia de los Altos de Jalisco o de Querétaro, las buenas familias, las muchachas, organizan un baile e invitan a los jóvenes oficiales para sacarles datos, para ver si no hay unos que simpatizan, para ver si no se puede conseguir pagos, o si no se le puede ofrecer un chocolate envenenado al general Obregón, que se escapó de puro milagro, de un envenenamiento de ese tipo. ¿Sí? Eso explica la violencia de la represión. Un ejército que no puede encontrar su enemigo es como alguien que, víctima del insomnio, intentaría matar un zancudo con un martillo o a balazo. Eso explica por qué el conflicto fue tan sangriento, por qué murieron 250.000 gentes. De estos 250.000 gentes, la mayoría no son combatientes. En combate murieron relativamente poco. Lo que pasa es que los civiles pagaron un precio muy caro. El ejército, para acabar con la rebelión, intentó, como lo hicieron el ejército inglés, el ejército francés, todos los ejércitos del mundo, el ejército español, en Cuba, vaciar toda una región de su población para que quedase solamente la guerrilla. Esa es la idea de la guerrilla, es como el pez en el agua. Acabamos con el agua, se muere el pez. Entonces, por ejemplo, reconcentraron, así se llamaba, grandes regiones, sacando toda la gente, pero no había absolutamente nada previsto, ni el dinero, ni la comida, ni las casas para recibir esa gente. Entonces, epidemias, viruela negra, enfermedades, y se murieron cantidades de civiles. Eso para explicarles el alto costo, el alto precio que pagó el pueblo mexicano. Ahora, no hay bien que por mano venga, gracias a esa guerra, gracias a la terquedad de ese pueblo mexicano, tanto la Iglesia como el Estado entendieron la necesidad de encontrar lo que se llamó en aquel momento un modus vivendi. No se podían resolver las diferencias, las oposiciones demasiado fuertes, pero había que encontrar la manera de poner fin a la guerra. Y en 1929, rápidamente,
aprovechando la nueva situación política de México, la Iglesia y el Estado, con la intervención, los buenos oficios del embajador de Estados Unidos, eso está muy conocido, pero también del embajador de Francia, hicieron rápidamente la paz, diciendo, sencillamente, hubo un malentendido, nunca fue la intención del Estado perseguir, y mucho menos acabar con la Iglesia Católica, por lo cual no hay necesidad de reformar la ley, porque la ley es una ley estadística que no quiere molestar a la Iglesia. Y bajo instrucciones romanas, ahora sí, los obispos contestaron, si así es, nosotros no tenemos problema. La Constitución tal como es no nos gusta y habrá algún día de reformarla, pero por lo pronto ya no hay motivo de conflicto, no hay motivo de suspender los cultos. Se hicieron retratar, la prensa nacional, internacional, los dos arzobispos se fueron directamente a la Villa de Guadalupe a dar las gracias a la Virgen. Al día siguiente, repique de campanas en toda la República. Terminaré con esto de manera un poco abrupta. Para mí, la prueba de que el movimiento de los cristeros, que defino estrechamente y únicamente como la lucha por defender sus derechos religiosos de esos mexicanos, no hablo de ambiciones políticas, de las luchas de los católicos políticos que esperaban llegar al poder, ese es otro asunto. La prueba de que esa lucha no tenía más motivo que la defensa de sus libertades religiosas es que al día siguiente de la proclamación de esos arreglos, que así oficialmente se llamaban los arreglos, al día siguiente se reabren los templos, se reanudan los cultos y los cristeros se desbandan sin tomarse la pena de ir a presentarse al ejército para recibir su salvoconducto y 50 pesos. Habían logrado lo que querían, la libertad religiosa, la reanudación del culto. Para mí no hay mejor demostración de que el motivo profundo, no digo el motivo único, siempre en la vida uno tiene 10 motivos para hacer algo, pero el motivo profundo fue su convicción religiosa y podríamos decir su necesidad religiosa. En el instante en que el Estado toma la decisión de satisfacer sus necesidades religiosas, dejándoles esa libertad, termina el conflicto armado. El conflicto Iglesia-Estado no termina, es otro asunto, pero ese conflicto termina. Muchas gracias por su atención. Queremos agradecerle al doctor Jan Meyer la claridad con que nos dio la explicación del porqué y el desarrollo de este tipo de conflicto. Quiero hacer también, se encuentra entre nosotros el licenciado Ismael Ursúa, subsecretario general de Gobierno, el contador público José Romo Saucedo, rector de la Universidad Bonaterra, y una de las mujeres cristeras más importantes de la zona, que es Jovita Valdovinos. Ella estará con nosotros en la plática de diálogo con antiguos cristeros el día 8 de noviembre. Me voy a permitir leerles el ciclo de conferencias para que estén ustedes enterados y contar con su presencia. La siguiente es el día 6 de septiembre, a la misma hora, a las 8 de la noche, con el señor Alfredo Hernández, que nos hablará sobre el Museo Cristero. El día 13 de septiembre, Víctor Ceja Reyes, sobre la cristiana en el periodismo. El 20 de septiembre, Antonio Ríos Pacios, la Juventud Católica y la Revolución Mexicana.
El día 27 de septiembre, el profesor Ezequiel Hernández Lugo, sobre el temperamento alteño como dínamo de la cristiada. El 4 de octubre, el doctor José Gutiérrez Gutiérrez nos hablará de la división del sur de Jalisco, Colima, Nayarit y occidente de Michoacán. El 11 de octubre, el profesor Alejandro Topete del Valle sobre la cristiada en Aguascalientes. El 18 de octubre, Alicia Olivera de Bonfil sobre el programa político cristero. El 25 de octubre, María Luisa Fuente de Guzmán, la cristiada a los ojos de Europa. El 8 de noviembre, diálogo con antiguos combatientes cristeros. El 15 de noviembre, diálogo con antiguos combatientes federales. Y el día 22, la clausura del ciclo de conferencias con corridos cristeros. Esperamos contar con su presencia. Me voy a permitir pedirles a las autoridades que nos honran con su presencia, nos hagan el favor de inaugurar la exposición del Museo Cristero en Aguascalientes. Por la gran cantidad de material con el que cuenta el doctor Alfredo Hernández, nos vimos en la necesidad de subdividir la exposición en dos espacios. Desgraciadamente el museo es muy pequeño, y la primera parte, que son todos los antecedentes y explicación del porqué del conflicto, que están en la capilla, y el desarrollo y consecución de todo este tipo de batallas y de gestiones en la sala de exposiciones temporales. Entonces, si nos hacen el honor. Hablar para mí de algo que tan brillantemente nos ha expuesto el profesor Meyer, pues realmente no procede, ¿no? Pero con mucho gusto, a petición de los organizadores, vamos a hacer un recorrido y vamos a ver lo que ya nos dijo el profesor Meyer. Inteligentemente está bien ideado, bien documentado, todo lo que nos hizo favor el arquitecto, con un celo grandísimo, porque a las 3 de la mañana del día de hoy, personalmente estaba con un martillo clavado. Lleva una secuencia muy lógica y es una reafirmación de lo que nos acaba de decir. Por favor, pasen ustedes. Señora, gracias. Muchas gracias. Con mucho gusto y todos los órdenes para tratar de explicar el proyecto. Muchas gracias, señor. Es bastante gráfico, señor, bastante explicado. Sería cansado tratar de leer los textos, puesto que muy bien explicados. Simplemente vamos a tomar en cuenta las fotografías que nos están... No. ¡Suéltenme! ¡Por favor! No seas miedoso. ¿Qué hacen? ¡Suéltenme, por favor! ¡Cállate, Chris! ¡Déjenme! ¿Qué les pasa? ¿Qué les parece por allá? ¡Sí!
presidente, todo lo relacionado. El Gladio, uno de los periodiquitos editados por el maestro Anacleto González Flores, sabemos perfectamente que él no quería causa, era pacifista. Ese periódico lo editaba, podemos seguir con el Anacleto González Flores, el maestro. Así es. Mencionaba hace rato el profesor Meyer del cisma que se pudo provocar con el Papa mexicano, el patriarca Pérez, ahí el patriarca Pérez, los principales protagonistas, licenciado Ceniceros Villarreal, el presidente de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Los obispos, un grupo de ellos muy numerosos de la época, los principales dirigentes de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, como mencionado, Ceniceros Villarreal, era el presidente. Aquí están los principales dirigentes, Palomares Vizcarra, Arterio, en fin. Exactamente, lo que inicia ya el periodismo dentro de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Uno de los principales actores del conflicto, por decirlo así, uno de los obispos más candentes, más fuego, con más pasión, Manrique César, el obispo de Huajutla, presidente Calles, la encíclica, los famosos engomados, que en un alarde de intrepidez los pegaban inclusive en las fundas de las pistolas de los propios policías secretas. Y esto pues eran las muchachas, la arrojo natural de las mujeres, criaturas, adolescentes. Hace muy poco me dio la visita de un personaje de aquí de Aguascalientes que mencionaba que no esto, señor, esto es algo que quiere llamar ustedes probablemente la Gironda fue la casa fundada por el maestro Anacleto González Flores. Quiero insistir en que en ningún momento quería él el fin bélico. Él era pacifista por naturaleza. Desgraciadamente, por las circunstancias fueron diferentes. Tiene el valor, señor, esta fotografía se tomó el 12 de diciembre de 1920. El general Gutiérrez, que nos va a hacer el favor de venir a darnos una conferencia, es uno de los integrantes de la Gironda, el maestro Anacleto González Flores, y el que fuera primer gobernador cristero de Jalisco, Miguelito Gómez Loza, se le conocía como Miguelito Buena Fe, porque era el tipo clásico del alteño que con más fe que pensamiento se dejaba ir, aunque teníamos la gran inteligencia del maestro Anacleto González Flores y él era el brazo ejecutor. La riqueza del documento es que está autografiado por ellos. Ahí están las bases de lo que fue la Unión Popular. Cuando se adentra uno cuenta que fue una organización muy interesante para su época. Yo diría que se adelantó a los acontecimientos. Aquí tenemos ya el doctor de estas. Este periodiquito hizo época. Este periodiquito era editado por Silvio Pencó, que es el seudónimo del padre Joaquín Cardoso, jesuita muy famoso de la época, un gran escritor. Y desde el sótano de la casa de Martín Luis, un banquero muy conocido de la época, se editaba el periodiquito. El último que portó
Él llegó huyendo a refugiarse a la casa de los hermanos Vargas González de la familia. Ahí se disfrazó materialmente con un pantalón de mezclilla, se dejó crecer las barbas y poco después moría el maestro Anacleto González Flores. Una hermana de los Vargas González nos honró con su presencia en la casa de ustedes en Encarnación de Díaz. 2 hermanos de ella murieron por el maestro Anacleto González Flores. El paño perteneció a uno de ellos. Enfrente tienen ustedes al maestro Anacleto González Flores y a los 2 hermanos Vargas González que fueron muertos en su compañía. Esa fotografía no es una fotografía real, porque aquí están invertidos los papeles. En realidad los que están muertos son cristeros y los que están con los ornamentos son federales. Esto se hizo porque se levantó una ola de indignación en un asalto que hubo a un tren, el del padre Vega, señor. Somos muy humanos, el padre Vega tenemos que aceptarlo. Cometió errores como cometemos todos los humanos. Murió un hermano en ese asalto al tren y se le prendió fuego. Fue uno de los incidentes más penosos de la cristiandad que provocó la expulsión de varios obispos. Y entre ellos tenemos a Monseñor Manríquez y Zárate, el obispo de Huevo. Esto es en el momento de salir exiliados. Salieron del país, señor Monseñor Manríquez y Zárate, permaneció, si mal no entiendo, 17 años fuera del país. Una de las condiciones que se fijaron para los arreglos fue que no regresara Manríquez y Zárate. Así es. Eran muy pocos. Eran muy pocos. Así es. Por aquí va a ver usted una foto donde está pero impresionante, una beso, hijada de Huejutla, señor, de Huejutla. Él tuvo la osadía de, en una carta pastoral, decirle al presidente de la República: miente usted, señor presidente. Se dice que es una guerra de mujeres, pero quiero decirle que en esta tierra, bañada por un sol africano, existe un hombre que está dispuesto a decirle en su cara: nomás le pido que no se me mate por esto. Esa fue la frase. Estos son artículos de cristeros, cuerno de batalla, los gemelos que pertenecieron a Bisvalle, el asistente de los tiendas. El 80 o 90% de las fotografías fueron tomadas con él. Hay inclusive escenas de combate. Lo que tiene usted enfrente, señor obispo, señor, esto es el estandarte de las brigadas femeninas de Santa Juana. Me van a perdonar que me esté dirigiendo ahí. La explicación es para todos ustedes. Sí, gracias, nos escuchamos, señor. Esto ahí tiene usted al general Enrique Cortizza Velarde, hijo del ministro de Justicia de Victoriano Huerta, un militar de carrera con estudios de posgrado en West Point y en una universidad de artillería en Alemania. Él tuvo el mérito de convertir a rancheros en militares. Este es Manuel Michel, general Manuel Michel. Yo lo pongo como el prototipo de cristero. Fue el presidente municipal de San Gabriel, una familia de 10 hijos, y dejó todo por vestirse de manta y ir a arriesgar todo, inclusive su propia vida. Muchos, señores, muchos. El 60% de lo que están en la casa de ustedes es de Heriberto Navarrete. Yo tuve la fortuna, señor, así es, señor, yo tuve la fortuna de que viviera en la casa de usted 15 o 22 días y tuvimos horas de conversación. Tengo grabados 10 videocassettes, estamos hablando de 20 horas, y en un acto de espontaneidad, cuando yo le pedí una fotografía, sacó todos sus álbumes y me dijo: llévate lo que quieras. Le tomé la palabra, me traje todo. Con esto fabricaban las bombas para dinamitar. Y aquí vienen las cosas curiosas de esa época, lo que comentaba con todo tino el profesor Meyer. En la casa donde se fabricaban las bombas era la casa de la hermana de la esposa del presidente. Me lo dijo la persona que las hacía. Y las muchachas que las fabricaban eran las hermanas Castillo, el hermano de mi madre, oficial cristero, casó con dos de ellas. Entonces por eso conocemos perfectamente ese episodio.
Estas son las famosas muchachas de las brigadas femeninas. Esta foto corresponde al inicio. 17 muchachas de Zapopan inician las brigadas femeninas. A idea de don Luis Flores González. Se convirtieron en cerca de 20.000. Está marcado con una cruz la generala en jefe de las brigadas, Celia Gómez. El Museo Cristero tiene la satisfacción de decir que el acervo cultural que tenemos es de primera. Todo esto me fue obsequiado, pues si no personalmente por Celia, la vi en el lecho de muerte, sus hijos me donaron todo esto. Tenemos grabaciones de los propios participantes. Exactamente, aquí tenemos lo del padre Pro, y aquí hay algo que debo de aclarar también, y debo decirlo como un motivo de orgullo. Logramos una entrevista con José González, el único sobreviviente del carro, aquel del atentado Obregón. Sabemos que murió Luis Segura Vilchis, murió Tirado, murió Namud, pero sobrevivió José González. Durante años se creyó que había muerto. Logré localizarlo en la casa de ustedes. Está una grabación que le hicimos de 2 horas en video. Anteriormente, ante Alberto Navarrete, él hizo una declaratoria, se grabó, se incluyó en el proceso de beatificación del padre Pro, y sé yo que fue algo que inclinó favorablemente para el padre Pro no tuvo nada que ver. Yo tengo la grabación en audio y en video. Así es. Ahí están los principales protagonistas del conflicto, la famosa madre Conchita, el juicio electoral, Obregón y Calles y Fortescue. Es una carta manuscrita de Manuel Ávila Camacho pidiendo los buenos oficios del general Buquet para la terminación del conflicto. Aquí tenemos un antecedente pues que puede ser importante. Manuel Buquet fue gobernador interino del estado de Jalisco y Carlos era general cristero. Estaban las dos puntas en la misma familia. Y el general Ávila Camacho, entonces no lo era general, con muy buen tino, recurrió a los servicios de Manuel para que entre dos hermanos terminaran con el conflicto. Desgraciadamente, pues la historia nos dice que no sucedió así. El manifiesto famoso lanzado por el general Cristero Enrique Gorosquieta, que sentimos que fue lo que selló su arte. Él estaba haciendo un llamado a sus antiguos compañeros del colegio militar y sentimos que si esto hubiera sucedido, pues hubiera creado problemas mucho más serios. Entonces, desde ese momento selló su destino, había que morir. Esto perteneció, ahí tiene usted el capitán Macías, que era el brazo derecho del padre Aristeo Pedrosa, el general en jefe de la región de Los Altos. Ahí está, More del Río. Las declaraciones que él hizo al Universal fue lo que agudizó más el conflicto. Son las declaraciones, se publicaron, se molestó el general Calles y se fue agudizando. El general usted también traía ya pique con el gobierno anteriormente, ¿no? Bueno, no fue el movimiento cristero. Aquí hay una cosa muy lógica, señor. Él estuvo en la cumbre y de repente estuvo en esto. De ser de los consentidos de la época porfiriana, su padre era el ministro de Justicia de Huerta, él fue un cadete militar con todos los honores. Yo tengo el libro donde nos habla de calificaciones y demás en el colegio militar, y de repente lo encontramos lavando platos en Estados Unidos, señor. Regresa a México, pone una fábrica de jabón, y luego ve con simpatía el movimiento cristero. Y ahí vienen los oficios de una persona que empieza a acercarlo a los cristeros, de oficios en el mando, y él podemos considerarlo como un mercenario en sus principios. Él va a comandar el grupo de los cristeros por una paga, pero después es el más ferviente creyente de los cristeros. Luce con gran orgullo un Cristo y llora en San Julián, y me lo platicó el padre Heriberto Navarrete, señor, largas horas platicando con el padre Heriberto. Cuando una limosnerita en el pueblo de San Julián le da lo que recabó en el día de limosna para sus ejércitos cristeros, aquel general duro, frío, llora y dice: con esta gente mexicana vamos a donde quiera. Ya no es la paga lo que le interesa, ya es un convencido de la lucha.
Esto es interesante porque esto participó en los combates. Ustedes pueden ver huellas de lo que me supongo yo que sangre. La brigada Miguel Guízar era un sacerdote. Él no andaba desde luego con las armas, simplemente auxiliaba a los cristeros y fue muerto y su hermano le puso a la brigada. No, esto ya es el término del conflicto. Aquí tenemos a algunos de los participantes, Pascual Díaz. A espaldas de ustedes, para mí es muy interesante que vean esto, no que terminen, por favor. Aquí a espaldas de ustedes tienen lo que motivó la formación del Museo Cristero. Él es Efraín Quesada, hermano de mi madre. Él fue el secretario del general Degollado Guízar, que al terminar el conflicto era el general en jefe de las fuerzas cristianas. Mi curiosidad por saber del familiar me llevó a esto. Así es. Aquí enfrente tenemos algo que considero muy interesante. Ahí tiene la gran cruz de la Orden de Guadalupe instituida por Iturbide. Esto perteneció al presidente de la Liga, Ceniceros y Villarreal. Tenemos algunos diarios que son muy interesantes. El diario del general Michel, el diario del general Lauro Rocha. Esta es la cruz que iba sobre el féretro del general Lauro Rocha. Me lo regaló el virtual cuñado de Lauro Rocha. Lo desprendieron y es una de las balas que le quitó la vida. Una carta dirigida por el entonces secretario de la Oficialía de Guerra y Marina. Estamos hablando de Manuel Ávila Camacho, dirigida a la Michel. Diríamos que esto es la... Bueno, ahí tenemos juegos interesantes. El general Lauro Rocha, un cristero muerto en la Chona, en el momento de la ejecución. Y esta es Jovita Valdovinos, cuando andaba en pie de noche. La señora que estaba allí. Y aquí tenemos la culminación. La bendición que su santidad nos hizo favor de darnos para los cristeros y los participantes de la lucha, por medio de la intercesión del señor obispo, que es conocido de usted, es paisano de nosotros. Me estoy refiriendo a Felipe Aguilera. Fue el único documento que firmó su santidad en dos tierras. Esto les devolvió tranquilidad a los ancianos. Yo les manifesté en una concentración que tuvimos en San Diego de Alejandría, que podían estar tranquilos, tenían sus dudas si habían jugado bien o habían jugado mal. Yo pienso que él con su firma está comunicando la licitud del movimiento. Muchas gracias. Gracias. Al contrario, señor. Gracias, muchas gracias. Quiero decirles que esto es aproximadamente la 10ª parte. ¿Sí, arquitecto? Es menos, ¿verdad? De lo que existe, así es. Un periodista de la Ciudad de México calcula con datos que se necesitan 2 años utilizando 8 horas diarias para ver lo que hay en la casa de ustedes. Trajimos una pequeña muestra. Así es. ¿Y cuánto le tomó? Tenemos 13 años, pero un equipo fabuloso. Está a espaldas del Señor toda la gente que espontáneamente nos han donado aquello que consideraban un tesoro, en determinado momento les llevan. Claro que sí, señor, hay que darla a conocer. Así es. Claro, sucedió, debemos de conocer. Así es. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Al contrario, muy honrado, señor. Muchas gracias. Gracias, señor, se lo voy a agradecer. Gracias, señor. Igualmente. Todas las que tengan que echar. No soy muy tanto participar, pero le hacemos la lucha. A la tarde que se renovó el culto religioso, con eso se acabó todo. Fue fácil, en cierto sentido, ¿no? O sea, porque se renovó el culto religioso, pero después se fueron matando a todos los cabecillas. Ella está tocando lo más doloroso. Sí, fue así, ¿no? O sea, es... Mire, quiero decirle, señor, que en las 1000 entrevistas que he hecho, porque tenemos 1000 horas grabadas, he visto muchas heridas y me las enseñan con la sonrisa en los labios. Con un positivo orgullo se quitan la camisa y le enseñan el muñón. Se levantan el pantalón y le enseñan la perforación de la rodilla.
pero no les toque los arreglos, porque lloran. Si ya los teníamos, si estábamos ganados. ¿Por qué aquellos que debieron de habernos alentado y protegido afirman? Supuestamente, o sea, Hay un manifiesto precioso del general Degollado Guízar. Yo siento la gran satisfacción que fue redactado por su secretario, el hermano Nimar. Y dice, finaliza diciendo: los que por ti luchamos, Ave Cristo, los que por ti luchamos, sabemos que vamos a una muerte ingloriosa. Atados de pies y manos nos entregan los hermanos. Creo que es el colofón. Yo tuve un tío por parte de mi padre, hermano de mi padre. También aquí andaba en la revolución, ¿verdad? Sí, señor. Ajá. Y él me platicaba mi padre, pues ya murió, que su hermano iban en los caballos, ¿verdad? Bien recio, a tropel, y se trompezó en un vallado y se cayó con todo el caballo, toda la caballada. Lo pasó encima. Meyer dijo una gran verdad, y quiero decirles que de las 1000 gentes que he entrevistado, 999 tienen la honradez y la sinceridad para decirme: nosotros los hicimos correr, pero atrás de nosotros. ¿Sí? Hay una espontaneidad, hay una sinceridad, pero también las estadísticas nos dicen otra cosa. Sí. Por cada cristiano muerto caían 10 federales. Sí, sí. Porque era la guerra de guerrilla, porque lo hacían en su rumbo, porque eran consumados inentes, porque eran expertos tirando y porque lo hacían con un gran cariño hacia la causa que defendían. Y luchaban por una causa tan grande. Su ideal, definitivamente. Aunque debemos resaltar también el